Hola, mi nombre es Cintia González Y yo soy Javier Lechado. y hoy nos encontramos en un video podcast más para el canal Cultura es Libertad, que se basa en entrevistar a personajes históricos destacados de la historia de Tenerife en los últimos 50 años. Y hoy tenemos el honor de contar con Marcela Rodríguez, una activista por los derechos LGTBI en la época franquista que fue encarcelada en varias ocasiones. Gracias por estar hoy aquí. Encantada. Bueno, queríamos preguntarte especialmente por cómo viviste tu infancia, cómo la recuerdas, porque sabemos y hemos escuchado varias entrevistas tuyas más y varias declaraciones que has dado, que has vivido como marginada, tachada, que has tenido pues experiencias traumáticas. Entonces nos gustaría que nos contases cómo lo viviste y cuáles fueron las que más te marcaron. Las que más me marcaron, muchísimas, porque cuando yo nací en La Palma, Sí. entonces cuando nos vinimos para Tenerife, yo tenía 6 años. Mi hermana Aroa pues tenía 1 año y medio más o menos. Eso se supuso que sucedió, se supuso no. Se fue realizado porque mi hermana quedó embarazada con 16 años. Entonces en esa época hasta quedar embarazada era un crimen. Entonces nos vivimos a vivir para Tenerife y aquí luego supe lo que era el mundo porque yo no me sentía un niño. Yo incluso con 6 años yo no me sentía un niño. Porque claro, los reyes, esos lejos recuerdos de los reyes, recuerdo que yo veía niñas con muñecas y demás, y recuerdo porque mis padres, la verdad, no tenían medios para hacernos regalos porque no, en fin, no voy a tener que detallar todo lo que pasó mi pobre madre para sacarnos adelante. Y una de las veces me regalaron un balón de esos de plástico que los venden ahora los indios, no, los chinos los venden mejores. Era un plástico. Ay, cuando yo vi el balón me quise volver loca. Un balón. Yo no entendí un balón para mí. Yo no me vi un niño. Por eso digo yo, cuando deduzco lo que yo era, si con 6 años aquel balón me erizó cuando me dieron el balón, aparte de erizarme lo tiré. Entonces ya vinimos para Tenerife y aquí empezamos la vida, pues fue pasando 1 año, fue pasando 2. Entonces mi hermana ya venía por delante de mí con 6 años más y ahí empecé a conocer el mundo de lo que es el homosexual, la homosexualidad, porque yo vine a descubrir la palabra trans hará 20 años, si acaso un poco más. Porque nosotros éramos maricones, bujarriones, pájaros, baciolas. Bueno, creo que hay un libro donde hay 300 y algo de calificativos para definirnos como maricones. Maricón es la primera, pero lo de bacioletas, pájaros, yo no sé si pueden buscarlo, ¿lo ven? Más de 300 calificativos para humillarnos con palabras asquerosas, menos las de ser humano, pues esas las tenían a la punta de la lengua. Entonces, claro, y ahí luego empecé pues a conocer, bueno, ya un poquito más adelante, empecé a trabajar en un taller de mecánica yo divina con un mono azul. Ay, cómo lo pasé. Había gente agradable allí. Ay, mi vida primera fue mecánica y lavacoches. Y ahí pues fui conociendo gente, fui conociendo también la homosexualidad, porque claro, el que sea homosexual y diga que no triunfa, que está loca, siempre te sale alguien. Siempre te sale alguien, por eso yo puedo entender el mundo heterosexual, pero no desde el punto que lo quieren ver los hombres, porque claro, yo entiendo la bisexualidad tanto del hombre como de la mujer y los respeto como tal. Y yo luego pues tuve una casa de citas, tuve un bar de alterne, entonces yo conocí un mundo, bueno, eso ya me adelanté, pero los tuve. Y entonces, claro, eso me fue enseñando y esa fue la forma de yo aprender, ir por la vida, pues aprendiendo como las hormiguitas de todo. Y así aprendí más de lo que tenía que haber aprendido. La de qué te provocaba que te llamasen Pues mariquita. eso hasta no hace muchos años era como tan normal que yo sigo todavía con un problema de ansiedad. Tengo un tratamiento porque yo creo que al cabo de más de 50 años yo todavía me repercute cómo me apedreaban, cómo iba por la calle, cómo venían yo porque usaba el puente Serrador, yo venía de un lado y 4 amigas o 4 amigos o 4 señoras y yo veía en la frente del puente Serrador, pues si yo vengo de un lado y las otras personas del opuesto, se emocionaban tanto por las alcahuetas que eran y somos, porque yo también soy otra.
Sí, porque yo no quiero ponerle a la gente lo que yo también no tengo, porque yo también le doy. Entonces, quiero decir, venían de cuando me destacaban, yo era muy exuberante porque un día de un color, de un tinte, otro, yo era femenina hasta durmiendo. Porque yo nunca me acuerdo haber soñado con una mujer. No pude haber soñado con una. Pues ni ese gusto se lo llevo esa hedionda tampoco. Porque yo no nací para tirarme una mujer. Y entonces las vi como se tocaban así. Mira, mira, mira el maricón. Mira el maricón. Esas fueron parte de las primeras. Pero el llamarnos maricones, desde los coches, desde 40.000 sitios, de las obras, de edificios, eso era como el pan nuestro de cada día. Y te lo digo de verdad. Y eso marca mucho a una persona. Y salí de mi casa, vivía yo en el barrio del Toscal, en la calle Santa Rosa de Lima. Ahí ya yo tenía un poquito conocida la vida y ya allí había aprendido yo que para salir a la calle tenía que ver si venía la policía. Subí a la calle La Rosa y al llegar, porque siempre habían parejas de lo normal de la pareja de la Policía Nacional, la guindilla también, pero no, los grises, palabra de la época, eran más habitual que estuvieran y teníamos que huir de ellos. Porque era o no ir o arriesgarte a detenerte y ir a la comisaría. Con 72 horas. ¿Y sabes por qué nos ponían? Por no haber delitos, por sospecha. Un libro precioso que tienen en ese hotel, en la comisaría. Entonces, para poner una causa, para tenerte 72 días, ponían sospechas, porque la ley les daba el derecho de por sospechas tenernos 72, 72, 72, y yo llegué a estar de un mes más de 20 días con sospechas en comisaría. Me quitaron muchos meses de mi vida. Pues eso, precisamente por esa línea queríamos seguir, que si tienes alguna historia tuya, de una amiga, de alguien conocido que de verdad te marcó y que quieres contar, que quieres seguir dándole voz porque crees que es necesario y que es justo y que esa persona o tú misma lo mereces. No, yo misma no, yo lo mío ya vivido lo tengo, las secuelas las llevo conmigo, pero sí los asesinatos que hubieron en la calle en los puestos azules del mercado. Un día una amiga mía, Lulú, va a los containers, que eran los puestos azules que están ahora nuevos. Antes eran como casetas, todo, y al fondo había un solar grande cuadrado con varios miles de metros, y las transexuales pues eran containers. Entonces la Carla, otra más, que llegó, fue a ocuparse también a los containers. A esa intentaron ahorcarla, es que me trabo toda. Y luego incluso intentaron quemarla. Pero gracias a una amiga mía, Pan, que la vio, los tíos daban vueltas y vueltas hasta que se decidían a ir con una o con otra. Entonces, antes de ir con Carla, antes de ir con Carla, pues ya vio, esta amiga mía también en esa época, ahora no porque va de chico gay, pero se prostituía para comer. Porque es un gay, pero un chico normal y algo, una persona maravillosa, por cierto. Entonces vio que antes de llamar a la amiga esta nuestra de la laguna, vio a esa persona en el coche. Y gracias a este amigo mío, cogieron al asesino de la persona que mató a Carla. En el 78, cuando hicimos la primera manifestación del orgullo gay, que yo iba en cabeza con mi amiga La Varga, la que te nombré antes, íbamos en cabecera y en el kiosco Numancia del parque. Ahí nos dieron de palo lo que les dio la gana con las porras. Y Marcela, en la época del franquismo entendemos que había mucha represión, pero nos gustaría preguntarte en esa época de transición de los finales de los 70, ¿qué recuerdas de esos años? ¿Eran años con miedo, de incertidumbre o realmente había una libertad y se había instalado la democracia en nuestro país? Lo que había en los finales de los 70 era pánico. La gente vivía en el pánico por lo que venía de atrás. En los 70 ese hombre muerto, hacía 4 años nada más. La gente mayor era algo alucinante. No podías hablar por la calle de política. Entonces, claro, llegar a un extremo de decir los 70 y todos los 80 y de lo mismo. Eso no acabó de la noche para el día ni del día para por la mañana. Entonces la gente, los recuerdos que tenían en su cabeza, por ejemplo, el hermano de mi padre estuvo 12 o 13 años en los salones de Pfeiffer por ser comunista, que era como una cárcel,
que no recuerdo ahora por dónde estaba, si por la avenida Naga o por el barrio Buenos Aires. No lo recuerdo bien, pero sé que mi tío se puso allí, estuvo allí unos años que lo metieron porque era comunista y nada más. Y entonces ya te digo, la secuela del miedo duró muchísimos años y luego ya, cuando empezó la lucha, que si vino Carrillo, que si vino uno, que si vino el otro, Carrillo con peluca para poder entrar. Entonces, pero ya te digo, el pánico fue durante muchos años y era una lucha, seguía, por eso antes te comenté que la lucha seguía durante, sin exagerarte, desde el 75 a los 80, lo suyo. Y luego, ya hasta casi llegar a los 90, ya habíamos entrado en democracia, ya se habían firmado algunos derechos para las personas transexuales. Luego en Madrid, Cerolo, pues fue abriendo camino. Luego mi amiga Carla con Cerolo también abrieron otras muchas. Ella fue la primera transexual en ser diputada. Y entonces eso abrieron bastantes puertas. Y ya cuando nos reconocieron lo del nombre en el carnet de identidad, eso fue el regalo más grande que me pudieron hacer en mi vida. Del gobierno podrán decir lo que les dé la gana, pero de esta ultraderecha, yo, como dicen ellos, entrar al Congreso con misiles, yo entraría con misiles para todos ellos también. ¿Crees que, bueno, como conocemos hoy la democracia actual, crees que siguen habiendo estructuras franquistas en determinados partidos o que simplemente pues es un cierto miedo a los cambios que pueda haber? Pero después de Abascal y demás, no hay más que ver la televisión para ver lo que se ve venir y los cambios que pretenden. Pero tú crees, porque nosotros como convivimos al día a día con nuestra generación, yo cada día escucho con mucha más frecuencia discursos fascistas. No tienen nada que ver con... Yo cada Sí, vez pero, siento más miedo y también Pero- el desconocimiento y es lo que comentabas antes de que Pero, no abren un libro. Pero es que se están aprovechando de eso. Claro. Y tú Claro, te crees, exactamente. hay cientos de personas intentando regar esa semilla para que llegue a la juventud. Eso es lo que se está tratando desde que Abascal, esta ultraderecha de Vox, llegó un poquito a Claro. coger escaños. Eso viene en práctica y les ha salido bien, porque ustedes mismos, miren lo que están diciendo de ustedes. Pues imagínate los miles y miles de jóvenes que estarán pensando lo mismo que ustedes Sí, y sí. sin saber ni lo que fue Franco ni lo que fue la dictadura. Pero claro, la cabeza es el cerebro es un algo muy valioso en un ser humano cuando sabe utilizarlo. Pero si te lo saben utilizar para manejarte, Para lo contrario. también se hace. Ujú. Es que yo también pienso y pretendo explicarme que ese tipo de ideas son necesarias, pero para que entre los jóvenes desarrollemos el pensamiento crítico, es decir, para que nos demos cuenta de que eso no es la realidad, de que sí existe, es decir, de que existen personas que pretenden pues comernos la oreja, lavarnos el cerebro, y de que pues hay personas que son ignorantes, que la mayoría de que siguen a agitadores como Vito Quiles no tienen ni idea de lo que fue el franquismo, de lo que se basa realmente una democracia. Y si no se dan cuenta, Claro, el problema porque es ya que... hablamos hace un momentito que hay gente que les puede lavar el cerebro perfectamente. Sí. Y esos pueden lavárselo a muchos más. Y ahí es donde viene la cadena donde tanta gente ha ido pasándose hacia ultraderecha y mucha juventud. Ya para ir terminando ya la última pregunta, ¿qué significa para ti que hayamos llegado a los 50 años de libertad en el que llegó la democracia a España? No en su totalidad, como has comentado, pero ¿qué significa y que podamos celebrar hoy, pues en estos días que se conmemoró la muerte del dictador? ¿Qué significa para usted? Pues yo no sé si tú quieres que yo te diga que celebro algo. En el 68-69 yo estaba en la avenida de Anaga porque los jefes donde yo trabajaba lavando coches me llevaban a dar una vueltita por la tarde, el marido llevaba a su mujer, a doña Victoria, y me daban una vueltita hasta San Andrés, hasta donde está la cementera y demás. Pues yo vi cómo montaron la estatua del cabrón ese. Son 3 piezas. Primero pusieron el pedestal, ya estaba. Luego pusieron el cuerpo. Luego pusieron las alas. Luego pusieron el ángel y luego pusieron la espada. Yo me vi ese trámite. ¿Por qué tenía yo que verlo? Para luego, al cabo del tiempo, ver que era el tío que le iba a amargar la vida a los españoles, a todos menos a los que le golían el culo Claro. al franquismo.
porque los que le huelen el culo se lo olían antes y se lo siguen oliendo ahora. Y presumiendo Franco esto, y la juventud engañándola, diciéndole que se vivía mejor con Franco, y ellos los creen. ¿Pero ellos acaso conocieron a Franco? ¿Dónde fueron ellos a comer con Franco o los llevó algún día al cine? Cierto. Entonces, ¿cómo pueden hablar con tanta seguridad y llegar a una manifestación que no es cosa de broma, es algo muy serio para ver los derechos de las personas que componen un país? Entonces, ¿yo qué puedo decir de Franco? Que fue un dictador asqueroso y no me cansaré de decirlo, porque a mí nada bueno me trajo en mi vida. No. Porque hasta después de muerto nos sigue dando por saco. Tras la muerte de Franco, después de estos 50 años, ¿qué opina usted sobre celebrar estos 50 años de libertad en nuestro país? Pues yo opino sencillamente que debió de haberse muerto antes. Y esa es mi opinión referente a Franco. La vida nos ha cambiado porque entró una democracia y pues hemos ido a mejor hasta ahora. España ha cambiado mucho, pero ese señor debió morir antes porque quizás los españoles vivirían de otra manera y no como se ha vivido y nos viéramos en las circunstancias que nos estamos viendo ahora. Porque Franco, si hicieron el homenaje, porque creen que está vivo, pero yo sé que está bien muerto. Pues nada, volvemos a agradecer que estamos pues muy contentos de recibirte aquí y nuevamente agradecer a nuestros espectadores por compartir con nosotros este ratito. Y nada, que los esperamos que les haya gustado mucho y que sigan atentos porque hay mucho. Se vienen muchos más y sobre todo Sí. con la pedazo de entrevista que acabamos de tener, que hayan aprendido mucho y que esto llegue a muchos sitios. Y que si tienen algún hijo trans homosexual, que a veces tiren también para sus hijos, que van a sufrir mucho en la vida. Aunque el mundo haya cambiado, tengamos una democracia, ya vemos lo que viene. Que no perjudiquen a sus hijos votando a estos fachas que les van a fastidiar la vida. A sus hijos, a sus nietos y a los que vengan detrás, que serán los tataranietos. Pues, Entonces, que sean más comprensivos y vean que este mundo no se cambia con esta ultraderecha. Entonces yo les digo, piensen, si son madres, que los hijos de ustedes y los nietos van también a pagar las consecuencias. pues sí. Listo. Gracias. 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 Remate.